Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio con el siguiente enunciado. Realice un algoritmo en PCIN que ingrese números a un vector e imprima el promedio de sus elementos y también imprima todos los elementos que ocupen las posiciones múltiplos de 6. Listo, entonces vamos a empezar primero declarando o definiendo las variables que van a intervenir o que van a utilizar en el ejercicio. Entonces, como vamos a ingresar valores numéricos, entonces voy a definir a la A como entero. Necesito también, dice el promedio de los elementos, necesito otra variable, entonces vamos nuevamente a definir promedio como real, porque almacenar valores fraccionarios. Y también imprima todos los, bueno, aquí como vamos a ocupar para un vector, vamos a ocupar el contador, entonces voy a ocupar el contador y para calcular el promedio también necesito hacer antes una sumatoria, calcular la suma de los elementos, para eso dividir. Entonces necesito sumar, voy a usar la S. Ya, bueno, si necesito más voy a ir declarando según cómo se va desarrollando el ejercicio. Entonces vamos a iniciar con escribir. A ver. Entonces vamos a ingrese el elemento. Vamos a definir en un vector. Vamos a iniciar en 1 con el contador y vamos a definir n, porque no sabemos cuántos elementos van a ser, entonces necesito igualmente declarar la variable n, porque n va a ser el número de elementos. Entonces vamos a escribir un mensaje que diga ingrese el número de elementos del vector. Ya, entonces leemos la variable. Entonces aquí en la sentencia pues ya vamos a ingresar el vector. Entonces el contador empieza en 1 hasta n con paso de 1, ¿sí? Porque el contador va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar al valor de n, que n va a ser el valor final. Entonces en las sentencias cíclicas, por ejemplo, necesitamos que tenga un valor inicial, un valor final y un incremento. Entonces el valor inicial tenemos aquí, el valor final es hasta n y el valor de incremento es con paso de 1. Y ahí se ingresa el elemento, ingrese el elemento. Leemos el elemento en el vector. En este caso me falta declarar en el vector. En el vector posición de y. No es un arreglo, aquí me sale el error porque no está declarada todavía. Dimensión B. Voy a poner, supongamos 100 ya. Bueno, ese es un valor, porque en este caso como n va a ser un valor, entonces no vamos a saber. Pongamos algo más bajo. 100. Entonces en esa posición se va a almacenar.
se almacena, y una vez que ingresa el valor, leemos n, aquí hay una confusión, entonces ya no sería la a, ya no tendría nada que ver porque es el elemento en la variable u. Ya entonces borramos esto. Y aquí necesito también el acumulador. Ya, entonces le digo en la variable s, lo que tiene s más la posición de i. Ya, este es el acumulador, que va a ir sumando, acumulando para poder luego sacar el promedio. Ya, es el acumulador. Este es ingreso del elemento. Ingreso del elemento. Ingrese el elemento, dice. Ya, entonces ahí estaría prácticamente ingresado y acumulado. Para visualizar, en cambio, hacemos casi lo mismo, copiamos el mismo código. Aquí, como dice, solo imprima los elementos que están en las posiciones múltiplos de 6, entonces el contador inicia en 6. Inicia en 6 hasta el valor n, hasta el valor que ingresó al principio. ¿Sí? Y con paso de 6. Con paso de 6, eso quiere decir, empieza en 6, inicia más 6, 12, y así se va generando los múltiplos de 6 hasta n. Y aquí el elemento. Y aquí imprime. Ya, imprime el elemento. Elemento nos pongamos. Este ya no va. Y finalmente sacaremos el promedio. El promedio asignamos la variable s dividido para n. Y visualizamos. Vamos a visualizar. Promedio de los elementos. El promedio de los elementos es, voy a poner coma y visualizo la variable. Listo. Entonces, si no existe ningún error, debería funcionar el ejercicio. Ejecutemos. A ver. Ingrese el número de elementos. Desde voy a ingresar algo de 12 elementos. Y en múltiplos de 6 tendríamos 2 elementos finales. ¿Sí? Entonces, pero aquí tenemos un error. Dice... A ver, no me fijé que decía. Dice en la línea 12, variable no definida. Ya, la V, perdón. Listo. A ver qué dice, se esperaba. Ya, aquí falta una comita. Listo, ejecutemos. Vamos a ingresar 12. Número de elementos, 12 elementos. Ingresa el elemento que voy a ingresar todo seguido ya. Promedio de los elementos es 1, dice. Aquí aumentémosle para hacer un poco más interesante. Ingrese el elemento
ingrese el elemento según el contador. Ya, ahí veamos. Veamos ahí. Dice ingresa el número de elementos. Vamos a poner 12. Vamos a ver, ejecutamos nuevamente. Entonces dice elemento 1, posición 1. ¿Ya? Y así va a ir sucesivamente. Y el 12. Ya, entonces los elementos, ahí están, los elementos en las posiciones 6 y 12 han sido el elemento 6 y el elemento 12. El promedio de los elementos 6.5. Pero igual pongamos aquí elemento, coma, para visualizar un mensaje más bonito. Elemento ya, entonces supongamos que tengo, nuevamente voy a ejecutar 12 elementos. Ya, elemento 5, posición 6, elemento 5, posición 12. Aquí es correcto, mire, elemento 12, posición 12. Ya, entonces bueno, aquí acomodamos porque tiende a confundirse. Entonces aquí solo ingresemos, pongamos ese mensaje: elemento en posición exacto. Ahí sí, ejecutemos 6, elemento en posición 1, 5. Elemento 5, posición 6. Ya, ahí sí, correcto. Ya. Comuníquense para más ejercicios. Saludos.